Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de los movimientos artísticos. El día de hoy estaremos hablando sobre dos movimientos, el suprematismo y el constructivismo, que empezaron en 1915 y terminaron en 1925. Por mucho que no se diga, los rusos fueron pioneros en el arte a principios del siglo XX, especialmente el artista llamado Kazimir Malevich, quien promovía la abstracción. Los suprematistas querían representar un universo sin objetos, arte no descriptivo. Quizás querían representar la nada, que al final la nada representa todo. Pero ahora nos preguntamos, ¿se puede representar la nada? Pues sencillamente no. Pero lo que sí se puede es crear arte centrada solamente en las propiedades físicas de la obra. De esta manera, los suprematistas querían que el espectador llegara a la pura y simple sensación. Los suprematistas ordenaban, simplificaban, reducían el color, para así lograr que el espectador se olvidara que estaba ante una representación y que estaba ante todo el universo en un solo cuadrado. Como ya les he comentado en mis videos anteriores, las crisis mundiales suelen fomentar un arte excelente y debemos entender lo que pasó en la historia para así poder entender por qué del movimiento, por qué los pintores hacían lo que hacían en aquella época. No es casualidad que el arte moderno se creó en Francia durante una revolución y durante una guerra, y tampoco es casualidad que esta ruptura de la tradición, este abandono de la representación que ocurrió en Rusia, fue durante un periodo que estaban viviendo también una crisis social con unos políticos muy rebeldes. Fueron los artistas de esta Rusia revolucionaria quienes protagonizaron el nuevo capítulo de la historia del arte moderno. A principios del siglo XX, Rusia había arrancado con una guerra traumática contra Japón en 1904 que terminó en derrota y humillación. Y todo esto culparon al zar Nicolás II, quien era el que estaba al cargo en ese momento en Rusia. Aparte de estos problemas, también habían problemas internos, donde los trabajadores querían crear una revolución en contra del zar porque estaban descontentos con la forma de que trabajaban muchas horas, les pagaban muy poco, y se formó una revolución. Mientras tanto, Vladimir Lenin, líder del partido bolchevique y en cuyas filas figuraba Stalin, habían proclamado que el levantamiento había comenzado. Luego Rusia pasa a estar en las manos de los bolcheviques, que luego la proclaman como una república comunista. Mientras que estos políticos cambiaban completamente Rusia, también el arte quería cambiar. Estos políticos practicaban las ideas de Karl Marx y los artistas querían también crear algo igualmente avanzado que no se pareciera a nada de lo que habían estado haciendo antes en Rusia, y de ahí se creó el arte no objetivo. Mientras todo esto pasaba, el artista Malevich comenzó a hacer su propio movimiento. Todo empezó cuando lo invitaron a crear el escenario de una ópera incomprensible en 1913. Lo más importante de esta ópera fue que al final de la obra, Malevich diseñó un telón totalmente blanco donde pintó solo un cuadro negro. Esto fue lo que dio pie para el nuevo movimiento totalmente nuevo y original, llamado suprematismo. Malevich quería crear un movimiento no descriptivo, donde el espectador solo se enfocara en la obra y en sus materiales, donde no hubiese ninguna representación del mundo real. Luego Malevich decide tomar este diseño que había hecho para la ópera y crear una obra que fue su manifiesto en 1915 llamado El Cuadro Negro. Este título tan literal y seco era una provocación. Le estaba retando al espectador que no buscara ningún significado, que todo estaba allí. Ya le estaba dando el título y no había más nada que ver sino un cuadro negro. Él quería que ahora el espectador encontrara el equilibrio en los colores, disfrutara la textura del cuadro, disfrutara el contraste en los colores y que no buscaran un significado. Mientras tanto, a medida que la confusión proseguía, Malevich quería que el espectador, en lo más profundo de su ser, en su subconsciente, podría obrar esta magia que él estaba tratando de crear. Él quería que el espectador, al final de perder toda esa visión racionalista, llegara a un punto de entender que este cuadro de Malevich estaba representando todo el cosmos y estaba representando toda la vida en este pequeño y sencillo cuadro. Él quería explicarnos que este cuadro representaba el universo, la tierra, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Y sí, ahorita deben estar pensando, wow, este concepto de suprematismo es un tanto audaz y complejo.
porque si nos ponemos a pensar, el movimiento anterior de la abstracción de Kandinsky por lo menos era una golosina visual, aunque fuese indescriptible. Pero este no es el caso de estas obras de Malevich, un cuadro negro pintado en un lienzo blanco. Eso lo podemos hacer tú y yo, supongo que lo estás pensando. Pero entonces, ¿por qué el cuadro de Malevich vale $1 millón y si tú o yo pintamos algo así, vale 0? ¿Acaso tiene que ver con un caso de quién lo hizo primero? Y sí, así se mueve el mundo del arte, en la originalidad. Le dan mucho valor a la autenticidad, a la innovación, a la imaginación y no al plagio. Entonces también luego viene el ámbito financiero, donde esta sociedad capitalista valora la escasez y la oferta y la demanda son las que predominan. Entonces, si juntamos la originalidad, la autenticidad y la escasez, llegamos al punto de saber por qué esta obra vale $1 millón y la de nosotros no. Y también esta obra marcó un momento muy importante en la historia que inspiró a muchas otras artes visuales. Luego, todos estos lienzos de Malevich que los pintó durante 1913 y 1915 se exhibieron en una exposición legendaria. Esta se llamaba La Última Exposición Futurista 0,10. Este título era para decirle al mundo que el movimiento futurista italiano se había acabado y que ahora venía este nuevo movimiento. El 0,10 lo inventó Malevich para decir que habían 10 artistas exhibidos en esta exposición, aunque en verdad fueron 14, y que llegaban al punto cero, es decir, a la nada, no representaban absolutamente nada. Por supuesto, Malevich expuso su cuadro negro en esta exposición y lo puso de una manera estratégica. Él lo puso cerca del techo, entre las dos paredes, para referirse o hacer alusión a aquellas casas ortodoxas rusas que ponían allí sus fotografías icónicas de la religión. Esta exposición también exhibió el artista llamado Tatlin, quien creó unas obras llamadas contrarrelieve de esquina y que iban en esta esquina, pero Malevich, que era su enemigo en ese momento, le había robado la idea y por eso sus obras en esta época no fueron tan reconocidas como lo son ahora. Pero eso era en aquella época, porque hoy se reconocen estas obras de Tatlin como una revolución escultórica, porque Tatlin por primera vez se quería enfocar simplemente en estos materiales modernos y en estas técnicas de construcción. Ya no se quería enfocar en nada trascendental como lo hacía Malevich, que nos decía que su arte no representaba nada, pero luego nos hablaba de los cosmos. No, lo de Tatlin era lo que estaba allí y listo. Era más o menos similar a la estética de lo que quiere crear un arquitecto, solamente jugar con los materiales y crear algo que se basaba en su propia física del material. Tatlin entonces cambió la noción de la escultura totalmente. Ya estas esculturas tridimensionales no pretendían copiar la vida real como siempre lo hacían, sino que deberían ser juzgadas por su propio mérito. Entonces sí, esta exposición tan legendaria le dio un fin total al futurismo italiano y le dio el comienzo al suprematismo y al constructivismo. Al que constructivismo fue nombrado como movimiento oficial en 1921 como un manifiesto. La vanguardia rusa entonces estaba llevando al mundo del arte por un nuevo camino, al igual que lo estaba haciendo el político Lenin en Rusia, llevándola a un estado socialista. Este obstinado político tenía una opinión para casi todo, y también la tenía para el arte. Él decía que el arte de la Europa occidental era capitalista y burgués, que el arte en la Rusia soviética debería ser y tener un propósito, y debería servir y ser inteligible para el pueblo y para el régimen. Ya en este momento, Tatlin tenía un puesto muy importante en la Academia de Arte y se subió totalmente al carro de los bolcheviques, al igual que todos sus compañeros constructivistas. Ahora que llegamos al fin de este IGTV, vamos a hablar sobre dos obras que quiero que recuerden de este movimiento, primero del suprematismo. La primera es por Kazimir Malevich, llamada Blanco en Blanco. Y la segunda, una obra llamada Cuadro Negro y Cuadro Rojo. Luego, para el constructivismo, tenemos la primera obra creada por Bárbara Stepanova, llamada Figura, en 1921. Y luego, la obra creada por Alexandra Rodchenko, llamada Construcción Espacial número 12, en 1920. Así llegamos al final de estos dos movimientos artísticos tan complejos y tan interesantes. Espero que les hayan gustado tanto como me gustaron a mí. Si les gustaron, acuérdense de compartirlo, de comentar, de darme sus sugerencias.
Y bueno, nos vemos en el próximo video de los movimientos artísticos.